Está bien para otro poquito. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Diga a la casa del Dabad, para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa del Dabad, Para siempre es su misericordia. diga a la casa del Dabad, Para siempre es su Siempre es su misericordia. misericordia. Para siempre es su misericordia. digan ahora a los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué a Jehová. Jehová me respondió, me puso en un lugar espacioso. Jehová está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová está por mí entre los que me ayudan. Por tanto miraré, triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas, Emanuel. Emanuel, escucha. Si es que esto se mueve, se va a mover la computadora. Sí, mira cómo está. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre de Jehová ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero Jehová me ayudó. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es exaltada. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Jehová me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra de Jehová es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que Jehová ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Jehová, salva ahora. Te rogamos, oh Jehová, prospera ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Elohim y gracias te doy. Tú eres mi Elohim y yo te exalto. Dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, bendiga a todo nuestro ser tu santo nombre, porque la tierra siempre contestará tu voz, las aguas contestarán tu voz, los cielos contestarán tu voz, y tus hijos contestarán a tu voz, Dios de los cielos. A tu voz, Padre, como la de la tierra que da su fruto, como de las hojas, Padre, que dan su sonido, pero como la de los justos, cuya gracia permanece para siempre. Bendito seas porque esa tienda de los justos, esa siempre será alegría, bendición. Y por eso, Padre, al empezar este Sukkot, bendito tú en los cielos y en la tierra, que con tu tronar, que con tus aguas, que con tus fuentes, que con tu huerto, que con tu
mirada, que con tu misericordia sigues recordándonos la tierra de leche y miel, la tierra de cuajada, la tierra de la separación del bien y del mal, la tierra de tu justicia. Y esos son, Señor, cada uno de tus hijos. Benditos tú, Señor, bendecimos. Benditos los que vienen en tu nombre, los acercamos a ti. Bendito, Señor, este Sucot que sigue abriendo los cielos y sigue, Dios de los cielos, permitiéndonos que esa Jerusalén santa sea festejada y sea exaltada, Señor, con este regocijarnos en ti. Bendito Dios de los cielos, la casa del lavar, que puede decir, Señor, con una voz de sonido que para siempre es tu misericordia, que puede decir que Cristo Jesús es nuestra luz, que puede decir que tu voz sigue siendo la voz, Padre, que en los cielos y en la tierra hace de cada día el día del Señor. Y bendito Dios, que desde el Sucot eterno nos diste tu día, que desde la bendición eterna, Señor, de tu luz, viniste a este mundo, Padre, para mostrarnos tu luz y que, Señor, de todas sombras, Señor, despejaste la muerte para que de todas sombras vuelva, Señor, a mostrarse las alas de tus hijas, las alas de tus hijos, Dios, que siguen extendiéndose al norte, al sur, al este y al oeste, regocijándose, Padre, porque ¿quién no podría regocijarse si tú nos devolviste la condición de gozo, la condición de novios, la condición de novias? ¿Quién no podría regocijarse, Padre Santo, si aún la que tiene muchos hijos ha enquidecido y ha sido estéril? Pero en cambio, Dios de los cielos, quién no puede regocijarse que cambiaste nuestro lamento, que cambias nuestros ayunos, que cambias, Señor, nuestros tiempos y nos das, Padre, de tu tiempo y nos das de la casa del Dabar, porque, Señor, así como esa viuda cambió de vestiduras, así, Señor, como esa novia se engalanó para ti, así, Señor, como ese huérfano pudo volver a la paternidad, así como ese Elías, Dios de los cielos, pudo nuevamente preparar el corazón, así, Señor, nos has preparado. Y bueno ha sido, Padre, porque ¿qué no nos has preparado que no hayamos recibido? Pero ¿qué, Señor, de nosotros que nos has preparado para este día, el día del Señor, el día de sus aguas, el día de sus manantiales, el día de sus hijos y de sus hijas, y el día de sus Sucots en cada una de nuestras casas. Bendito Dios de los cielos, porque en lugar de ramas nos has dado siempre tu espíritu, porque en lugar de un Sucot humano, en lugar, Señor, de maderas que, 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 que no podríamos conseguir o que no pudieron conseguir, pues en cambio no, tú nos has dado siempre, Señor, esas que dan fruto, Dios, para que, Señor, todo aquel que como palo seco, pues nuevamente vuelva a reverdecer. Nos has dado, Señor, de tu Shabbat, nos has dado de tu esperanza, que no podríamos decirte, Señor, sino esta es nuestra gracia, esta es nuestra Ana, este es nuestro Juan, este es, Señor, nuestra puerta abierta, este es nuestro Pedro, este, Señor, es, es, es nuestra construcción, esta es nuestra casa y esta es la que te presentamos, porque de esta, Señor, viniste a nuestro corazón a morar en ella, porque de esta, Señor, te extendiste, Señor, a la mitad de las naciones, porque de las mitad de las naciones te extendiste, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en la casa del Tabar y en las naciones. Pero nuevamente, Padre, la casa del Tabar necesita de tus tiendas, Dios de los cielos, necesita de tus hijos. Y por eso cada uno de mis hijos, de mis hermanos, de tus hijos, de mis hermanas y de mis hermanas, sigan siendo esas piedras de tropiezo, porque la piedra de tropiezo vino, Señor, a derribar la piedra de tropiezo, Señor, la que desecharon los constructores humanos. Esa es la que ha venido a derribar estructuras humanas, estructuras de educación, estructuras de comunicación, estructuras, Padre, que llevan un espíritu hueco, que llevan un espíritu muerto. Pero en cambio, Padre, ¿cuánto nos has devuelto al alma y al espíritu para vivificarnos? Bendito Dios de los cielos. Por eso nos gozamos, por eso nos alegramos, porque la vid, Señor, ha dado su fruto, porque la higuera, Señor, ha dado su fruto, ha dado su sombra, porque el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el olivo, Señor, ha ungido, Padre, y nos ha llevado, y nos sigue, Señor, llevando, así como al monte de los olivos, mucho más arriba, mucho más alto, Padre, aquel que nos da de su fidelidad.
de su propiciación, porque tu sangre es verdadera propiciación. Y esa, Señor, es alta. Y esa, Señor, es profunda. Pero esa sobre todas las cosas no da sombra, sino, Señor, da luz a la sombra para que la sombra nos vuelva a dar luz. De tu propiciación, Padre bendito, a tu redención, de tu redención, Señor, a tu propiciación, de tu Pascua, Dios, a tu Sukkot que vamos completando, pero con toda la gracia y la misericordia que de tu Sukkot, nuevamente, Señor, volvemos a una Pascua verdadera, Dios, a una Pascua que no cojea, a una Pascua, Señor, que no da vueltas en círculo, a una Pascua, Dios, que no retrocede, Dios de los cielos, a una Pascua que, que, que no le importa las cosas que no te importan, sino por el contrario, a una Pascua que da pasos por hijos, por esposos, y porque tú, Señor, y porque nos importas, sigues obrando para que nosotros, porque tú nos importas, podamos decir, porque tú nos importas, por eso, Señor, vuelve a ser importante las cosas que tenemos que hacer, las cosas, Señor, que vuelven a ser unción. Y esa, Padre, bendecimos, porque el pan, el verdadero pan, ese Señor que compartimos, ese Señor que comemos, ese Señor de primogenitura, ese Señor de levadura, ese Señor de hombres y mujeres, ese de varón y hembra, ese Señor sigue llenando nuestras vidas, sigue, Señor, iluminando nuestro memorial. Y el vino, Dios de los cielos, el vino que tomamos, Señor, no solo es ese dulce, sino también ese que unge. En el nombre de Cristo Jesús, bendito tú, Amén. Señor, por Aleluya, este Señor. Sukkot, por este Sukkot que del que el de que cambiaste, porque del Sucot levantado por David y caído por David, en cambio, Señor, tú nos devolviste el Sucot de Cristo que levantó en David, pero que volvió a levantarlo, Señor, a pesar de David, para que sea, Señor, el Sucot verdadero, que seguimos llevando de gloria en gloria, de huerto a tu huerto, Padre, pero con un aroma agradable, el aroma de tus aguas, el aroma, Señor, de tu espíritu, el aroma, Señor, agradable de tus obras, el aroma de tus vestiduras, el aroma, Padre de los cielos, de tu temor, del temor a Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos y bendecidas. Buenas noches con todos. Buenas noches. Como ustedes ven, sí me gustaría presentar los elementos, porque vamos a tener dos partes del Sukkot, como les había mencionado, y hoy corresponde a Levítico 23. Y mire, aquí tenemos elementos de Levítico 23 para que nosotros podamos diferenciar. Entonces, uno de los elementos de Levítico, que son los más importantes, porque son los primeros, que los diferenciamos con los de Nehemías en cuanto al Sukkot y que hasta ahora nosotros lo vemos, es justamente esto. ¿Por qué se llama Sukkot? Pues esto constituye una rama. Tenemos aquí, todas estas son representativas de árboles frondosos. Eh, Esta es de una mandarina que está aquí mismo en la casa, es un árbol frondoso que tenemos aquí. Este es de sauce, entonces es lo más parecido al sauce de río. Y la representación, ¿por qué cada uno de estos elementos? ¿Por qué escogió Dios? Pues ilustrativos o profundos al mismo tiempo, porque ustedes ven que los que pudieron hacerlo esto, es la primera vez que nosotros lo hacemos en esta magnitud. Yo creo que están todos los elementos, excepto uno que nos falta y que Dios mediante el próximo año lo completaremos en cuanto a la granada y a la granadilla. Por qué es importante nuestra granada? Porque es como el símbolo de la granadilla. La granadilla no tienen allá, pero nosotros sí tenemos aquí la granada, es decir, aquí tenemos nuestra propia granada. Y cada uno de estos elementos podríamos quedarnos algún tiempo mirando a través de la Biblia lo que simbolizan, pero principalmente lo que quería mostrarles, hacerles mención, es que en Levítico 23 nos habla del día de alegrarnos, del día de traer los frutos, porque es el día del último recogimiento, del día de la cosecha. Y no solo de la cosecha del trigo, sino de la cosecha ya de los elementos de los árboles frutales. Entonces, este es el tiempo de los árboles frutales. Y dentro de los árboles frutales, pues tenemos la manzana, tenemos, bueno, diferentes elementos. Pero nosotros hemos escogido a la vid, obviamente, y tenemos dos tipos también de vinos que vamos a celebrar. Y en cuanto a las hojas, y en cuanto a diferenciar las hojas,
y las hojas de las ramas, las ramas y el sucot, para que no le quepa ninguna duda. Seguramente debe haber muchas versiones, pero la principal, la original, de la que se desarrollan todas ellas, todas las cosas, todas las interpretaciones, está el origen de todas ellas está en Levítico. Y en Levítico, lo que quiero señalar, en Levítico es muy clara la disposición de Dios. La disposición de Dios es que nosotros tengamos, que nosotros tengamos hojas y no ramas. Así que, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia entre hojas y ramas? Porque como ustedes pueden ver, ahora todo, incluso en tiempos de Pedro, todo estaba dispuesto a través de enramadas. Pero la diferencia entre una hoja y una rama es abismal. Incluso Sergio nos hablaba de las ramas de palmas y de las hojas de palmas. Y como pueden ver ustedes, aquí tenemos unas hojas de palma y una palma, una hoja de palma, y dentro de las hojas de palma, pues estos que se podría decir, yo lo pongo como que también fueran hojas de palma, hojas de las hojas de palma, pero digamos que estas son las hojas y esta es la rama, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, otro ejemplo tenemos acá también. Esta es la rama y obviamente las hojas son las que salen de la rama. Parecería sencillo, pero la situación es que eh, la diferencia es que con las hojas eh, incluso con las hojas y con las ramas, se necesita elementos estructurales que puedan hacer de soporte a tanto a las ramas como a las hojas. Así que le faltaría el elemento especial porque si hablamos de que la disposición de Dios era que se necesitaban hojas, pues parece ser que a Dios lo que le falta disponer en Levítico, la disposición que le faltaría es que haya troncos, que haya árboles, que haya troncos de los árboles, pero en ninguna de las dos versiones hay tampoco los troncos. Es decir, Dios se olvida de los troncos porque los troncos son los que sirven para hacer la estructura. Sin la estructura de los troncos no hay, no se puede fabricar este cobertizo, digamos. El segundo elemento que se le olvida a Dios son las ramas en Levítico. Y como ustedes ven, las ramas se diferencian de las hojas. Y el único elemento que Dios, al parecer, hace mención para el Sukkot, el único elemento son las hojas. Entonces, hojas de distinta especie, nos falta la hoja de la vid, la hoja de la higuera, de diferente ancho, de diferente grosor. ¿Y qué hacemos con las hojas? Así que, eh, eh, si quieres comer, príncipe, cómete, está bien. Sí, cómase, no hay problema. Está bendecido, cómase. Bueno, lo que le quiero hacer mención es que el Sukkot construido de esa manera, pues el Sukkot que nos pretenden vender, pues va a tener siempre una relación diferente con el Sukkot que Dios va manifestando. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es justamente remontarnos al Sukkot de Cristo Jesús. Entonces, hasta aquí, tal vez tienen alguna pregunta. Gracias, La Marquito, Pau. Sí, Sergio, le escucho. La Pau también tiene una pregunta. Dime, por favor. primero la pago, digo yo. Dime, Sergio. Si estos elementos deben estar repetidos para mañana. Por ejemplo, hoy no pude conseguir las hojas de higos. Hola, Emanuel. Muy buena pregunta. Gracias. Con las preguntas me ayudan porque ¿por qué nosotros necesitamos las hojas? ¿Por qué es un requisito de las hojas? Para que usted vea las hojas.
El Sergio lo acaba de mencionar. Yo tengo hojas cortadas del día de ayer y para el día de hoy las hojas están ya marchitas, las hojas están secas. Ahora, ¿cómo hacer el gráfico? Entonces Dios les dice, ustedes van a vivir en Sukkot de hojas, si es que así sería la disposición, con el sentido de que en el desierto, en temperaturas altas, no sé ahora cómo estará la temperatura, pues estas se vayan secando, incluso con una temperatura baja, estas se van secando. Así que la pregunta del Sergio es válido y eso se extiende para todos. Háganlo, por favor. Cada Sukkot hay que hacerlo, hay que traer las hojas. Pero las hojas, como ustedes ven, no va a durar más de un día. Es decir, las hojas, ¿qué tenemos que hacer con las hojas? Las hojas tenemos que traerles todos los días. Las respuestas no, las hojas tenemos. Entonces, yo le estoy dando una apreciación natural de las cosas para que podamos entender la apreciación de Dios. Entonces, Dios lo que les estaba diciendo es, en ningún momento les está diciendo, tienen que traer hojas todos los días. Deben traer ramas, a ver, te ayudo, príncipe. Deben traer ramas todos los días. Mire, así más o menos es el Sukkot, porque el Sukkot, otra de las características era que tenía que efectuarse. ¿En dónde tenía que efectuarse el Sukkot? ¿En dónde tenía que construirse el Sukkot? Interesante. ¿Y en dónde estaba construido el Sukkot? Esas son preguntas que Dios mediante el día de mañana también me gustaría responder. Pero hoy tenemos las hojas y no tiene sentido. Hágalo, por favor. Gracias por a las personas que lo han hecho. Pero no tiene el sentido y no hay ninguna disposición en la Biblia que le diga que tiene que traer hojas todos los días. Y si no hay una disposición en la Biblia que tiene que traer hojas todos los días, significa que tendrían que las mismas hojas estar los 8 días. Y las hojas no le van a aguantar los 8 días. Mucho menos si llueve, mucho menos si hace viento. A eso me refiero. Que para que le aguanten, ¿qué tiene que hacer? Tendría que poner otros elementos. Ahí tenemos, me parece, con Nancy. Gracias. Les voy a pedir otra cosa también antes de contestar la pregunta de Pau, que por favor podamos abrir todos sus cámaras, porque una cosa que sí vamos a tener y que les pedí es que hoy vamos a tener la cena del Señor. Entonces esa sí vamos a compartir. Y yo creo que con eso vamos a empezar. Así que gracias por abrir sus cámaras para compartir la cena del Señor, porque en eso... Claro. Ya, así gráficamente. Erika ha traído sus ramas. Erika ha traído ramas. Hola, Marquito, sí. Es de aguacate. Sí, exacto. Erika. Eso es Erika, eso es lo que le quería comentar. No son ramas, son hojas. Así que para que pueda ahorita mismo tomar unas hojas y esas hacerlas, tenerle el sentido incluso práctico de las cosas. Sí, Marquito, sino que yo les estoy diciendo a Chío y a Selena que no es todo el arbolón, sino solo unas hojas. Y me dicen que no, que tiene que estar el arbolón. Entonces... No, Cele, si está Cela, Levítico 23 y Nehemías pide ramas, Levítico pide hojas. En hebreo, la diferencia entre lo que pide el uno y el otro es justamente abismal en ese sentido. Y eso es muy específico. Levítico 23 es el origen y Levítico 23 no pide ramas. Repito, Levítico 23 no pide ramas. Y por eso nosotros estamos haciendo por lo menos la de Levítico. Si usted quiere hacer la de Nehemías, eso tiene que enfrentar con Levítico. Ya, por ahí vamos. Gracias, yo creo que abriendo las cámaras ahí podemos ver nuestras ramas y nuestras hojas. Si usted
el problema es, si usted tiene ramas, usted tarde o temprano tiene que enfrentar con la petición de Levítico. En aquel Levítico, la petición es directa de Moisés hacia el pueblo, por palabra de Dios a Moisés. Si quieres, ¿qué quieres, príncipe? ¿Comer o sácale unas hojitas? Sácale nomás. Exactamente. Entonces, repito, todas las enramadas judías, todas las que usted tenga, todas las ramas que usted tenga, tiene que enfrentarles con la petición de Dios y con la disposición de Moisés. Moisés transmite la petición de Dios. Entonces parecería ser una de dos, o que Moisés se olvida de lo que Dios le pidió ramas, árboles. No, o al contrario, el punto central es las hojas. Entonces, ¿por qué el punto central es las hojas? La explicación, la segunda pregunta que Pablo me preguntaba, ¿por qué las hojas? ¿Por qué las hojas? ¿Cuál es la característica de las hojas? La característica de las hojas para Dios es que las hojas tienen sonido. Entonces, lo que nosotros estamos viendo con esto es que tiene un sonido espiritual, ¿ya? Pero el momento, entonces, lo que está diciendo, lo que le ¿Tienen está diciendo, sanidad, Marquito? No. sonido. Sanidad, La sanidad, buena pregunta, Marcela. ¿Qué es la sanidad? La sanidad es el sonido de las hojas de Dios. Es decir, una sanidad sin sonido, una sanidad sin el Espíritu de Dios, ¿en qué se convierte? En un sonido extraño. Entonces, una sanidad médica, usted dice, Dios me sanó. Detrás de una sanidad médica, tiene que ver detrás una sanidad de hojas. Entonces, no estoy hablando de las hojas. Entonces, aquí tenemos, por eso, a eso le hago mención, Marcela y para todos los demás. Dios pide que sea un Sukkot de sonido, que sea un Sukkot que en el primer día sea el de sonido de las hojas. ¿Por qué Dios? ¿Qué sabe Dios? El rato que traigan esas hojas, traigan acá a la mesa, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que qué es lo que sabe Dios con respecto a esas hojas? Que esas hojas han sido arrancadas. Entonces, el momento que esas hojas han sido arrancadas, esas hojas, ¿qué ha pasado? Esas hojas se marchitan. Entonces, ese momento que las hojas están sacadas y las hojas se marchitan, ¿qué está diciendo? Entonces, por eso es explícita la situación. No está hablando de ramas, está hablando de sonido. Lo que está diciendo es, el Sukkot del Señor siempre tuvo sonido. El Sukkot del Señor tiene el sonido del Espíritu. Entonces, ¿cómo usted va a comparar el Sukkot del Señor que tiene espíritu, que tiene sonido, que tiene hojas y que tiene sanidad? ¿Cómo va a comparar con una hoja arrancada? Entonces, traiga el primer día. ¿Por qué tiene que traer el primer día las hojas? Ahora sí, ¿quién me preguntaba? Entonces, la contestación, ¿por qué tiene que traer el primer día las hojas? Porque es parte del Sukkot, que sepa que tiene que renovarse ese Sukkot, pero que las hojas no tienen que estar, las hojas, ¿qué pasa a las hojas desgajadas del árbol? Las hojas desgajadas del árbol no hacen nada. Entonces, ahora lo que usted va a hacer es va a ponerse en plastos de hojas. No, la sanidad, repito, la sanidad es un sonido del espíritu, pero siempre en unidad del espíritu y en unidad del tronco, en unidad del árbol. Entonces, lo que Dios le dice es, Sukkot, en el primer día traigan las hojas, arranquen las hojas para que vean que mi Sukkot, para que sepan que yo por 40 años, yo estuve en el desierto y yo les hice habitar en Sukkot. Entonces, ¿en qué Sukkot les hizo habitar el Señor? En el Sukkot de unas hojas sacadas de árboles. La respuesta es no, en el desierto imposible. Alguien quería mencionar algo. Se le abrió el micrófono. Entonces, lo que le está diciendo es, esta es la representación, alégrese, porque ese sonido del Espíritu, esas hojas es parte de su vida, pero esas hojas le recuerdan que usted es unido
a un árbol verdadero y a un sonido y a un espíritu verdadero. Y que de ese sonido usted no puede separarse, entonces usted no puede separar la sanidad. Entonces cuando usted pide sanidad, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo liberarse de una enfermedad. ¿O Dios qué le va a dar? Cuando usted pide sanidad, lo que está devolviendo, lo que le está diciendo es, Padre, yo necesito volver al árbol, yo necesito, mi hoja se está secando, yo necesito volver al sonido correcto. Y por eso usted sabe, muchas personas que incluso padecen de enfermedades terminales, como cáncer, resulta que esas personas están más unidas, llevan más sanidad. Me acuerdo hasta ahora de muchos de los que estamos aquí le conocíamos al Andrew, 38 años, a los 38 años murió el Andrew. Pero se da cuenta, él llevó a muchos a los pies de Dios porque el sonido de él en cuanto al Espíritu, cuando estaba conectado con el Espíritu, cuando transmitía el Espíritu, era muy fuerte más que de una persona sana. Así que contesta eso tu pregunta, Sergio, porque si no nos podemos extender también. Contesta eso su pregunta, Pau. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Por qué las hojas, no las ramas? ¿Todos claros? Sí, Marquito. Perdón. Exacto. Clarísimo. Con esto no se puede construir Sukkot. En cambio, Dios le está diciendo, con el sonido yo les di sanidad y les sostuve. De acuerdo. Así que, entonces, ¿en dónde estaba el sonido? Porque, ¿en dónde estaba el sonido en el Sukkot? ¿Dónde estaba el sonido? En el viento, en el ruaj, en el espíritu. El espíritu. No. Entonces, mire, vamos con esto. Vámonos ahora, como les mencionaba, al Sukkot de Cristo Jesús. Así que estos elementos representan, los primeros de ellos ya hemos mencionado, las hojas. ¿Qué representan las hojas? Las hojas representan sonido y sanidad. ¿Ya? En donde no hay sonido, sanidad y hojas pegadas al olivo, pegadas a la vid verdadera, por más que... ¿Quién es el que menos se enferma en el mundo, por cierto? ¿Quién es el que menos se enferma en el mundo? Una pregunta así suelta. Por ejemplo, Verónica, gracias por abrir tu cámara. Gracias a todos los que han abierto su cámara. Por favor, los demás, si pueden abrir, les agradecería. ¿Quién es el que menos se enferma? Verónica, ¿qué te parece a ti? ¿Quién es el que menos se enferma? No tengo idea. Creo que todo el mundo nos hemos enfermado alguna vez. El que mejor se ¿Perdón? alimenta, no sé. No tengo idea. ¿Quién? El que se alimenta bien. ¿Quién es el que menos se Ajá. enferma? ¿Alguien que quiera contestar? Por ejemplo, también gracias a Anabel. Anabel, ¿quién es el que menos se enferma? Yo creo que es bueno asentar esto dejar por ahí asentado esto de la enfermedad. ¿Quién es el que menos se enferma, Anabel? ¿Qué opinas? Tal vez el médico, pastor. ¿Quién es el que menos se enferma? ¿Ya alguien tiene la respuesta? Ahí estamos para ver los elementos también. El médico. El médico, los médicos. Los médicos son los más enfermos. ¿Quién es el que menos enfermo? Que bebe más agua. El que bebe más agua. Muy, muy interesante, Adri. El que duerme bien. ¿Quién? El que escucha a Dios. Entre los árboles en un aire limpio. En un aire limpio, por ejemplo, los lamas, los hindúes, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes hinduistas y todo. Y todos los demás.
El que está bien por dentro, una cosa así, como que el que está emocionalmente bien. Ah, muy bien, Anikel, muy bien. ¿Saben quién es el menos enfermo bajo el parámetro humano? El sanador. Plinio, dígame. El sanador. El sanador, no le escuché. Mire, el que vive 120 años. Bueno, ¿sabe cuál es el menos enfermo? El que menos enfermo bajo el parámetro humano. Es Satanás y sus espíritus, ¿o no? ¿Qué le parece? ¿Cuándo le ha visto a Satanás enfermo? Ahí. Sí, me explico. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿quién es el más enfermo? El mismo. Satanás no tiene ninguna enfermedad aparentemente y además ha vivido y sigue viviendo muchos años. Y los espíritus inmundos tampoco se enferman aparentemente. Pero están muertos. Exacto. Entonces, por eso, al mismo tiempo son los más enfermos. Entonces, la verdadera enfermedad, ¿en dónde está? La verdadera enfermedad está en no tener el espíritu, no tener el sonido, no tener la hoja de sanidad y no estar unido a un árbol de vida. Esa es la verdadera enfermedad. La ausencia de sonido que lleve espíritu y que le muestre justamente y que le ratifique y que tenga la seguridad que usted es ese árbol de vida plantado entre las aguas, pero sobre todo que es ese pámpano, que sobre todo es ese olivo injertado. Entonces, por eso las enramadas, ¿se da cuenta? Las enramadas lo que le muestran es la sanidad y la enfermedad. ¿La sanidad de quiénes? La sanidad de los que fueron desgajados para ser injertados. ¿Y la enfermedad de quiénes? La enfermedad de los que fueron, ¿cómo se llama? Nativos, los que fueron originales y fueron desgajados. Entonces, Sukkot, ¿qué es Sukkot? ¿Qué es Sukkot? ¿Qué es Sukkot? Sukkot. Zacarías, anote por favor, le voy a leer. Sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey de los ejércitos y para celebrar la fiesta de Sukkot. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a adorar a Jehová de los ejércitos, no recibirán ¿qué? No recibirán lluvia sobre ellos. Lluvia. ¿Y la lluvia qué es? La palabra. Lo mismo, la lluvia también es sanidad. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces vendrá sobre ellos. No vendrá sobre, mire, si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá, ¿qué no habrá? Lluvia. Entonces, ¿qué es la lluvia? Y dice, será la plaga con la que el Señor herirá a las naciones, que no suban a celebrar la fiesta de Jehová. Entonces, ¿qué es el agua? Vida y sanidad. Exacto, eso es lo que dice sanidad. Y la ausencia de agua, en ausencia de agua, ¿qué se produce? Plagas y enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay sanidad. Y dice, esto será el castigo de Egipto y el castigo de las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿qué es Sukkot? Esto. ¿Sí ve? ¿Qué es Sukkot? Esto. La fiesta de los que llevan sanidad. ¿Por qué? Porque son hojas. ¿Por qué son hojas que llevan sanidad? Porque llevan espíritu. ¿Por qué son hojas que llevan sanidad y son espíritu? Y tienen espíritu. ¿Por qué? Porque están unidas. Están unidas. ¿Sí ve? Están unidas. ¿A dónde están unidas?
están unidas al verdadero espíritu, a la verdadera sanidad. Entonces están unidas al verdadero olivo, la verdadera unción, y están unidos a la verdadera vid. Entonces el Sukkot, ¿qué le está diciendo? Está bien. ¿Me puede decir alguien? O le digo yo mismo. ¿Qué está diciendo? Que el Sukkot es la fiesta de estas hojas, que usted vea qué nación es. ¿La nación original o la nación o la nación injerto? ¿Qué nación es? ¿Qué nación es? Las dos. Exacto, amén, gracias. Abra el micrófono. Le voy a pedir, abra el micrófono porque ahora vamos a compartir la cena. Y le voy a pedir justamente. Mi amor, traje más vino. ¿Está bien ese? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con estas ramas? ¿Qué hacemos con estas ramas del día de mañana? Ya bendijo, entonces con esta estamos. Están injertadas, están... No, ¿qué hacemos con estas ramas el día de mañana? ¿Hacemos agüita? No, ¿Qué pues la hacemos? renovamos. Ah, No, los La dejamos. renovamos, cambiamos de ramas. estas ramas arrancadas, estas ramas se echan a la basura. Es Sukkot. Pero lo que le está diciendo es, tú eres una rama diferente. Sí, tú eres una rama diferente. Yo te recogí y te injerté. Y resulta ser que en el día de Sukkot, ¿qué festividad va a celebrar usted? Por eso, ¿dónde están sus ramas? A ver, muéstreme sus ramas. Muéstreme sus ramas. Muéstrale la rama. No, muéstreme sus ramas. Entonces, muéstreme sus ramas y de esas ramas arranque sus hojas. Porque esta es la fiesta de las hojas. Si es que quiere mostrarle ahí. Y de esas hojas, mírese a usted. Entonces leímos Zacarías 14. Usted vino a celebrar la fiesta de una hoja que no va a unirse con la lluvia, que no va a unirse con las aguas, de una hoja que va a producir plagas. ¿Ah? No, para nada. ¿O va usted? Ya, entonces, por eso, que florcitas, que adornitos, que coronitas, todos esos son desgajes de ramas, de sonidos verdaderos. Y hoy le dice Dios, ¿crees que le pregunto a Dios, ¿cree usted que 40 años en el desierto, Dios estuvo llevándoles con hojas muertas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo Dios los 40 años? Sacó de Egipto a su vid para plantarle en el lugar seguro. Pero, ¿cómo estaba yendo esa vid que estaba yendo? Removió una vid para llevarle. Y Cristo Jesús ahí, dándole sonido, dándole espíritu y diciéndole que yo soy tu sanidad. Diciéndole que. Y entonces, año tras año, ¿usted qué va a contar? Esta es la fiesta, porque dice año tras año, generación para generación, tú vas a contar a tus generaciones. ¿Qué va a contar a sus generaciones? Traigan ramas. ¿Qué va a contar a sus generaciones? Yo sabe que quiero contar a mis generaciones. Yo soy una hoja que fui desgajada de un árbol en que producía plagas. Yo soy una hoja, yo soy alguien que celebraba todos los años Sukkot de plagas, pero Dios me sacó, en lugar de celebrar un Sukkot de plagas, Dios me llevó a llevar un Sukkot de ¿qué? Un Sukkot de lluvia, un Sukkot de aguas, un Sukkot de espíritu, un Sukkot de hojas, un Sukkot de sanidad. ¿Por qué? Porque mi árbol es Dios, porque mi árbol es Cristo Jesús. Pero cada año del primer día, mira, así tengo que yo sacar. ¿Qué tengo que sacar? Tengo que sacar mis hojitas viejas, tengo que sacar mis palabras viejas, tengo que sacar mis enfermedades, tengo que sacar... ¿Sí? Amén. Entonces... Amén.
Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué le dije que saque las hojas? Porque esas hojas, si no saca esas hojas, si no saca esos sonidos extraños, ¿en qué se van a convertir esas hojas? En ramas enormes. En ramas. Y después en ramas, ¿en qué se van a convertir? En árboles secos. Y después de árboles secos, ¿en qué se van a convertir? En eunucos. Entonces, yo le agradezco a Jimena por abrir el micrófono, porque ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí usted? Usted tiene un niño, usted tiene a Emanuel ahí. Y usted ahí tiene, ahí tiene sonido, ahí tiene hojas que están, ahí tiene retoños, ahí tiene renuevos que están floreciendo. ¿Y pero en qué se van a convertir esos retoños? ¿En qué se árboles. convierten? En árboles. Unida a la vid verdadera. ¿Hay alguna mujercita por ahí? Ahí está Verónica. Ahí está Michelle. Gracias, Michelle. ¿En qué te puedes? Tú empezaste así. ¿En qué te puedes convertir? En una palmera. Entonces, en lugar ahora ir cambiando y llevar las hojas de una verdadera palmera y llevar el fruto y llevar las enramadas, no las enramadas, sino llevar el sucot correcto. Entonces, por eso, el sucot caído de David. ¿Por qué cayó el sucot caído de David? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó el sucot? Porque no era el correcto. Porque era de ramas. Porque era de ramas. Amén. ¿Por qué más cayó el sucot? Por palabras, por sonidos. Porque se quedó sin sonido. ¿Y por qué cayó? No tenía espíritu. No estaba. Porque una rama aparte. No producía sonido. No tenía sonido. No producía sonido. Arrancada del árbol. No, ¿sabe por qué cayó? Por una palmera. Por una palmera. ¿Alguien entendió la alegoría? La que estaba al lado de la No es casa de alegoría, él, que le veía bañarse. Ah. Así que con todas estas cosas, ¿ya? El Sukkot. Entonces, el Sukkot muestra la sanidad o comienza a mostrar justamente la sequedad. A partir del Sukkot empieza a mostrarse las plagas, digámoslo así. ¿Quiere ver eso en acción? Entonces vamos, ahora sí, vámonos por favor al Sukkot. Ya estamos empezando Sukkot, mire, hoy es el día 15. Vamos a empezar Sukkot. Vamos a Marcos. ¿Qué hacemos? Entonces compartimos. Compartamos. ¿Quiere compartimos? Mira. Esperen un segundo. Abra sus micrófonos, por favor, para que pueda compartir. Pueda compartir el pan, el vino. Mami. Sí. Perdón. Las cámaras. Sí están. A ver, deje. Nadie más va a compartir el pan y el vino. Tengo aquí. Erika. Marta Peñafiel. Pastor Marquito. Vamos a compartir el pan y el vino. Pastor Marquito. Anicris, Vero, Pastor. Nati. Abran sus abran sus cámaras. Pastor. ¿Sí? Nosotros sembramos uva, una plantita de uva y ahorita vamos a cosechar. Vamos. Van a cosechar porque No se preocupe. Ya, está bien, pero ahora vamos a tomar el pan y el vino. Está bien, eso para que comparte su casa, por eso le mencionaba, pero ahorita es el pan y el vino, eso es lo que vamos a hacer. Marcos, ¿qué, mijo? Todavía no. No. ¿Por qué ya no parten? Entonces, Ya basta. Rocío, no, bueno, algunas personas tal vez por el asunto de cámaras, sí Ya puede partir. Padre, vamos a orar por el pan y el vino. ¿Quieres orar, Manuel?
A ver, bueno. Ore, por favor. Gracias Dios por el alimento que nos das. Tú en siempre. Yo creo contigo siempre. Eres para nosotros. Tú siempre has sido fiel. Amén. Amén. Tal vez que no. Qué buena idea. ¿Alguien puede por favor ayudarnos a orar? Alguien que el Espíritu le ponga para que nos ayude a orar, por favor. Vero, me gustaría si usted nos puede guiar en oración para orar por el pan y el vino. Carlos por el pan, Vero por el vino. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu cuerpo, Padre, que está, Señor, que fue molido. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que tu cuerpo, Señor, la vida, Señor. La fe, Padre. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo. Padre, gracias por darnos la verdadera. Gracias porque has dado vida, Padre mío. Y Padre Santo, gracias por el día de hoy tú nos das tu presencia, Señor, y nos acompaña donde quiera que estamos. Gracias porque estamos unidos a un solo espíritu, a una sola vid. Padre mío, gracias por sostenernos y cubrirnos con tu presencia. Bendecimos, Señor, la vid verdadera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Parece que el pastor salió. Esperemos un momentito. Marquito, ya procedemos a compartir entonces, ¿no es cierto? Está apagado el micrófono. No tiene internet, capaz que se le fue el internet. No, sí, Marquito está acá. Ahora ya se volvió a salir otra vez. ¿Dónde? Ahí está. Está apagado el micrófono, Marquito. Gracias. Gracias. ¿Y por qué? Mientras compartimos la mesa, compartimos el pan y el vino, porque este es nuestro verdadero alimento, nuestro memorial,
que nos da sentido a todas las cosas que este Sukkot va mostrándonos y que nos lleva en especial siempre al Sukkot de Cristo Jesús. Así que el Sukkot de Cristo Jesús es el Sukkot de la vid verdadera. El Sukkot de Cristo Jesús es el Sukkot del verdadero árbol, el Sukkot del verdadero espíritu y de la verdadera sanidad. Por eso hoy vamos a compartir el Sukkot de Cristo Jesús a través de los evangelios. Dice, voy a leer Mateo, en Mateo 17, en Marcos 2, en Lucas 9, del 28 al 36. A ver, este es un Sukkot muy, muy profundo, porque aquí reúne justamente toda la sanidad del Señor y reúne todo lo que en Zacarías mencionábamos con respecto al sonido, al espíritu, a la verdadera sanidad y lo contrario de la sanidad. Les voy a leer Marcos que dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaba hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado, a él oíd. Enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y, sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Así que este es el segundo Sukkot, el Sukkot de Cristo Jesús. Elementos entonces. Vamos con los elementos. ¿Qué está ahí? ¿Qué elementos ustedes elementos usted puede apreciar en comparación con los de Nehemías y Levítico? A ver, Marquito, ¿encontramos ramas ahí? Marquito, ¿ese era Mateo, Marcos o Lucas? El que leí era Marcos, porque a mí... Marcos. No. En los 3 usted puede encontrar, hay ciertas diferencias, pero hoy quiero mencionarle porque este resume a todos los Sukkots. Entonces, lo que quiero mostrarle es qué es el Sukkot para Cristo Jesús y qué es el Sukkot levantado de Cristo Jesús. Marcos, entonces, mire, aquí podemos... Marcos 2 era. Marcos 9. Gracias. Usted puede encontrar también en Mateo 17 y en Lucas 9. Entonces, primera cosa, usted encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y no encuentra en Juan. ¿Por qué no encuentra en Juan? Buena pregunta. Pero primero vamos al Sukkot, ¿verdad? ¿Qué es Sukkot? Aquí encontramos la historia del Sukkot a través del Sukkot de Cristo Jesús.
Así que vamos con el requisito. Aquí había, primero vamos con, había hojas. ¿Había hojas o no había hojas? ¿Qué hojas había? ¿Había hojas vivas u hojas muertas? Hojas vivas, Pedro, Juan y Jacobo. Ajá. ¿Y había hojas muertas? Moisés y Elías. Moisés y Elías. O sea que Moisés y Elías estaban muertos. ¡No! Había hojas La muertas. figuración, claro, o sea, El mismo, ya habían muerto. el mismo Pedro. ¿Ah? El mismo Pedro también. Mire, muy buena, A ver, entonces vamos con lo que es Sukkot. A ver, para dejar la diferencia. Había hojas vivas, las hojas que tienen espíritu, y había también hojas muertas. ¿En dónde estaban las hojas muertas? Las hojas muertas estaban en toda la tradición. En el momento que ellos están hablando de Sukkot, en el momento que estaban hablando de enramadas, resulta ser que en todo el mundo judío, y no solamente en todo el mundo judío, en todo el mundo estaba celebrándose Sukkot. Entonces, ¿qué es Sukkot? Sukkot es una fiesta mundial. Porque ¿qué pasa el que no suba de las naciones a adorar a Cristo Jesús? ¿Qué pasa? A adorar al Rey de Reyes. ¿Qué pasa? No tendrá lluvia. Claro, no tendrá sanidad, no tendrá sonido, no tendrá sonido, exacto, no tendrá hojas, no tendrá hojas. Ese es el punto, no tendrá hojas. Entonces, es una fiesta mundial. Y todas las hojas estaban representadas ahí. Ahí estaban, mire, hojas vivas y hojas también dentro, y hojas medias vivas, o mejor dicho, ¿qué se puede decir? Una mezcla de las dos cosas. Entonces, Dios viene y Cristo Jesús viene y se presenta a ellos. ¿Cómo se presenta Cristo Jesús? ¿Se presenta con hojas o no se presenta con hojas? Sí. Para eso tiene que hablar. Para eso tiene que hablar. Para eso tenía que hablar Cristo Jesús. Es decir, habló Cristo Jesús. Y el único, habló Cristo Jesús. Pero usted no encuentra hablando a Cristo Jesús ni en Mateo ni en Marcos. Es decir, encuentra a un Jesús callado. A ver, ¿cómo hacemos? La tarea es que usted vaya a ver las palabras de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Cristo Jesús ahí en ese momento de la transfiguración? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nadie sabe, sí se sabe. Entonces, para eso, en Lucas, eso le iba a preguntar. ¿Por qué en Lucas? ¿Por qué no en Mateo y en Marcos y sí en Lucas? ¿Lucas quién es? Médico. Entonces, Daba la sanidad. amén, ya me entiende. Entonces, mire, Mateo, vamos con Marcos. Mateo es un espectador de la situación. Pedro es un espectador. Juan también es un espectador. Pero Juan se reserva el derecho de hablar que ni siquiera en su evangelio lo menciona. Porque para Juan, ¿qué fue importante? Para Juan, ¿qué fue más importante? Para Juan fue más importante su identidad de Juan. Pero Lucas hace la mención y dice que los tres estaban hablando de una sola cosa. ¿De qué estaban hablando los tres? Los tres, eso lo puede usted ver en Lucas 9:30. He aquí, dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes, apareciendo en gloria, hablaban. ¿De qué hablaban? Hablaban de la su salida, partida. de su partida, de la partida que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Hablaban de un éxodo, hablaban
hablaban de un antes y hablaban de un después. Entonces, ¿qué le parece a usted? Estaban hablando de sanidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la sanidad cuál era la sanidad de Elías y la sanidad de Moisés? Había sonido, lo que le voy a decir es, había sonido de hojas y había sonido de espíritu. Ay, perdón. Había sonido de espíritu. No sé cómo, algo se me abrió en la pantalla. Ya, ahí estamos. Sí había sonido, sí había un sonido de hojas, pero no solamente había sonido de hojas, sino había sonido de una unidad. Entonces, ¿qué hace Cristo Jesús? Les incorpora a ellos. ¿Por qué les incorpora a Moisés y a Elías? Porque dice, Moisés y Elías se transformaron ¿en qué? Se transformaron en un árbol, se transformaron en un sucot, exacto. Entonces, se transformaron en las ramas de un sucot. ¿Qué tipo de ramas eran Elías y Moisés? ¿Qué tipo de ramas eran? ¿Qué tipo de hojas eran? Eran ramas, no hojas, Bueno, porque ¿qué no tipo de estaban el verdadero olivo. No, sí estaban, pero estaban adheridas a un sucot, ¿verdad? ¿A qué sucot estaban adheridos ellos? ¿Al sucot? De la tradición. Al de Nehemías. Al de Nehemías, no. Zacarías nos da la respuesta. La característica, ¿cuál es la característica del sonido de Moisés y del sonido de Elías? ¿Cuál era la característica cuál es la característica de Elías y de Moisés sin Cristo Jesús? ¿Qué le parece? Eran hojas muertas. Entonces, de hojas muertas, exactamente, de unas hojas que representaban un árbol, pero eran unas hojas muertas. Su sanidad era incompleta, porque su sanidad, la característica de Elías y de Moisés, es que produjeron plagas. ¿Qué más produjeron? Sequedad. Produjeron, Muerte. interesante. Produjeron sequedad, no muerte. Elías produjo sequedad. Y Moisés produjo, ¿qué más? Produjo plaga. Moisés produjo, ¿cómo se llama esto? ¿Qué produjo Moisés? Desierto, ¿Ah? Marquito. Desierto. Bueno, no. Vamos claramente con Elías. Todos saben con Elías que Elías produjo la sequedad. ¿De acuerdo? Entonces, Elías tenía que nuevamente volver a la unidad con Cristo Jesús y tenía que nuevamente volver a las ramas. Y ahí lo que les dice es, sí, el sonido de los tres es un sonido único, porque el sonido sin Cristo Jesús, ¿en qué se convierte? Se va a convertir en plaga. Entonces, el sonido, ya sabemos del sonido de Moisés, vamos al sonido el sonido de Elías, el sonido de Moisés, sin Cristo, no puede estar separado, no, pero me refiero a volverle vamos al libro de Judas, con eso me va a entender, vamos, Judas. Judas. Sí. Libro de Judas. ¿Qué producía
el sonido que producían las hojas de Moisés. Judas 1:9. Pero el arcángel Miguel que hablando con el adversario. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Entonces, ¿en dónde estaba Moisés? No importa dónde estaba, pero en esta ocasión, Cristo, ¿qué hace con Moisés? Cristo a Moisés le dice, hey, tú no eres un Sucot, o mejor dicho, tú eres un Sucot de hojas, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que volver nuevamente, en lugar de ser una hoja sacada, desgajada, tienes que volver a ser una hoja unida al árbol verdadero, a la sanidad verdadera. ¿De acuerdo? Porque esa sanidad y ese Sucot, eso es lo que produce sanidad. Entonces, Moisés dice, el cuerpo de Moisés era disputado por Satanás. Disputado por Satanás, disputaban por el diablo. Y el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, ¿qué dijo? El Señor te reprenda. Es decir, ¿qué producía? Producía dos cosas. Produjo dos cosas. Contienda. ¿Y la contienda qué produjo? Reprensión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decirle antes de continuar es que nuevamente Moisés tenía que volver a la sanidad de Cristo. Porque si usted como el que tiene, entonces hoy es el día del Sukkot. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuevamente separe el Sukkot, separe las ramas, separe los sonidos y que los sonidos no se vuelvan ramas en su boca y en su vida y más bien vuelva a los sonidos correctos del Espíritu que están en quién, que están en Elías, pero con Cristo, en Moisés, pero con Cristo. Porque la condición humana más bien es disputarse porque por Moisés o por Elías y como los discípulos estaban haciendo, para ver de qué mismo se trata Moisés, de qué mismo se trataba la ley y por qué estaban separados y todas las cosas que producían nuevamente contienda y reprensión. Así que en el caso de Moisés, en el caso de los discípulos, ¿qué pesó? ¿Pesó esto? Volvamos a Marcos. Marcos 9:11, en la transfiguración, le preguntaron diciendo, ¿por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? Y que Elías debía restaurar todas las cosas. Entonces, ¿qué pensaban los discípulos acerca de Elías? ¿Qué pensaron acerca de la transfiguración de Cristo Jesús? ¿Qué mostraron? Mostraron. Mire, incluso con la transfiguración de Cristo Jesús, incluso ellos estando ahí presentes, después van y preguntan y le dicen, ¿y qué pasó con Elías? Entonces, al preguntarle qué pasó con Elías, ¿qué estaban preguntando con respecto a Moisés? Lo mismo. Al decir que de Elías, ¿qué de Moisés? Pero si yo le pregunto, o mejor dicho, si usted ve el Sukkot de Cristo Jesús, ¿qué diría? ¿Alguien le tiene sentido de lo que pasó ahí? Entonces, ya vemos. Permítame. Ya vemos entonces en vivo y en directo la transfiguración. Vemos en vivo y en directo la sanidad. Viene Cristo Jesús. Cristo Jesús les dice, es tiempo de Sukkot. Yo soy el Sukkot verdadero. Yo soy el Sukkot verdadero. Pero para mostrarles el Sukkot verdadero, tengo que mostrarles las ramas. Tengo que mostrarles las hojas. ¿Sí?
Y las hojas es todas las cosas sueltas que se han transformado en árboles, que se han transformado en palabras, que se han transformado en un falso Sukkot, en un falso tiempo de Sukkot, que están representadas primeramente en ustedes. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarles, ¿qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar al verdadero árbol de la vida y la verdadera sanidad, el verdadero sonido. Entonces, ¿cuál es el verdadero sonido? El verdadero sonido, dice Cristo Jesús, estaban hablando los tres de qué? Estaban hablando de una salida. Al hablar de una salida, ¿de qué están hablando? Están hablando de una separación. ¿Y para qué es la separación? La separación es para que haya un... a ver, Sergio, ayúdame, por favor. Entonces estaban hablando de una Pascua en sí, ¿no? Ya, déjalo más. Exacto. Están hablando de un éxodo, están hablando de una Pascua, están hablando de una salida. Ahora, entonces, ahora sí, coja su rama para que entienda lo que pasó. Entonces, Cristo Jesús le dice, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen que separar? ¿Qué es lo que tienen que separar? Las vivas. ¿Qué es lo que tienen que separar? Las hojas muertas. Las hojas, gracias. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? Adri. Amén, 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 amén. Entonces Cristo Jesús les dice, comienza a hablar. Entonces lo más importante que habla Cristo Jesús dice, están hablando de una separación. Tienen que separar las hojas muertas. ¿Ah? Porque las hojas muertas se transforman ¿en qué? Enfermedad. Gracias, Carlos, gracias. Me ahorro un montón. Se transforma en un falso Sukkot y el falso Sukkot se transforma en plaga. Ahora me entiende lo que se está jugando en su casa. Entonces, alto ahí. Hay plaga en su casa. Hay enfermedad en su casa. Sí, sí, sí. Entonces, no importa que no haya enfermedad en su casa, siempre va a haber enfermedad en su casa. Porque el Sukkot es el quitar. Entonces, la enfermedad y las plagas, ¿en dónde están? Están en las hojas, está en el sonido. Entonces, usted tiene que arrancar. Lo que está diciendo es, tiene que separar. Tiene que separar ese sonido de una aparente sanidad que más bien se va convirtiendo en plaga. Tiene que separar ese sonido y volver ¿a dónde? Y volver al verdadero Sukkot. ¿Qué es el Sukkot? Unirse al árbol de la vida, unirse al sonido del Espíritu, unirse a la verdadera sanidad. ¿Y cuál es la verdadera sanidad? La verdadera sanidad es que el árbol, las hojas y las ramas sean uno solo. ¿Y cómo se llama ese árbol, esas hojas y esas ramas que es uno solo? ¿Cómo se llama? Cristo. Cristo. ¿Y cómo se llama Cristo? El árbol de la vida. Cuerpo de la Cristo. vida verdadera. ¿Y cómo se llama Cristo en su casa? Mi sanador. Se llama, exacto, se llama mi sanador. ¿Y cómo empieza entonces? ¿Cómo empieza la Pascua? ¿Cómo empezó Dios la Pascua? Cuando salieron el Éxodo, ¿cómo empezó? Con sanidad. Con yo soy Jehová Rafa. Al segundo, tercer día del Éxodo les dice o no les dice eso. ¿Ya? Entonces, desde la Pascua, ahora, ¿en qué se transformaron todos esos sonidos? Entonces, eso es lo que les dice Moisés y Elías. ¿Qué tienen que hacer? Vengan para nuevamente quitar esas palabras, quitar ese sonido extraño, y a ustedes nuevamente les vuelvo, porque ¿qué produjo el sonido de ellos? El sonido seco, las hojas secas de ellas, ¿qué produjeron? Produjeron contienda. Hasta Satanás
contendía, hasta los ángeles queriendo contender. ¿Qué produjo el de Moisés? Y después, entonces, ¿qué le está diciendo? Entonces los discípulos después le preguntan, le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que deben venir primero? ¿Qué dijeron los discípulos entonces? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? De hojas secas. Otra vez, entonces los discípulos, mire, con la transfiguración y después, otra vez diciéndole, hablando hojas secas, hablando hojas secas. Y Jesús, ¿qué les dice? Calladitos. Entonces, les dijo, no hablen de estas cosas. ¿Cómo van a hablar de esto? Pero cuando ustedes vean a Cristo glorificado, ¿qué va a pasar? Ahí, nuevamente, lo que sucedió va a callarles a ellos. Y en lugar de preguntar qué pasó con Elías, en lugar de preguntar qué pasó con Moisés, ¿qué van a decir? Hojas secas, fuera, vuelve a las hojas del verdadero Moisés, vuelve a las hojas del verdadero Elías, vuelve, porque las verdaderas hojas de Moisés y las verdaderas hojas de Elías, ¿qué produjeron? Sanidad. ¿Cuál fue? Entonces, ¿cuáles fueron las verdaderas hojas de Moisés? ¿Qué les decía Moisés? A Cristo. Las verdaderas hojas de Elías, arrepiéndase, vuelvan a Cristo. Pero ellos, viejas hojas secas. Pascuas viejas, Pascuas secas. Y cuando salían las hojas secas, en ellos, ¿qué producían? Carlitos lo dijo. Plagas. Enfermedades. Así que los elementos. Entonces, ya sabe entonces para qué Sukkot se requiere estos elementos. Ya, ahora sí, clarito. Ahora usted escoge, o vuelven estos elementos a su corazón, o vuelven esas hojas secas de Elías y de Moisés, o vuelven las hojas secas de sus papás, o vuelven sus propias hojas secas, o a partir de Sukkot, ¿qué les dice? ¿Qué les dice Cristo Jesús? De su corazón, ¿qué va? Ya le estoy hablando de la próxima semana que tenemos. De agua viva. Agua viva. Ya. ¿Por qué entonces Cristo Jesús les dijo eso, les habló eso? Porque desde el principio les habló de esto. Y hasta en el último día les va a decir lo mismo. ¿Qué van a recoger el último día? ¿Qué van a ir llevando a Pascua el último día? ¿Qué están llevando a Pascua? Entonces, ¿qué ha llevado usted a su casa? Si no lleva hojas verdes de sanidad, ¿qué estás llevando a su casa? Plagas y enfermedades. No. Entonces, ¿qué Sukkot quiere construir, Nati? No, yo el del agua viva. Yo ese es el que quiero construir. No. Entonces, ¿cómo se construye el Sukkot, Nati? Primero quitando todo lo viejo, todo lo viejo, todo lo seco, todo lo que no sirve. Ni bajo el talit el Señor. Pero Dios le dice, construye un Sukkot. Por eso aquí tengo. Usted tiene su tela. Le pedí una tela. ¿Tiene su tela? Sí, señor. Ahora que tienes una tela, construya un Sukkot. Y mañana vamos a ver qué Sukkot ha construido. Yo sí tengo mi tela. Entonces, ¿por qué una tela? Mañana, Dios mediante. Porque es lino. Es lino fino. No. Ya vamos a ver. Mañana nos volvemos a remontar. Entonces, mire lo que sucede aquí. Ya con esto terminaron. ¿Qué les dijo Dios? Marcos 9:6. Marcos 9:6.
Pedro interviniendo desde el 5, interviniendo dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos de aquí, hagamos 3 enramadas. Por Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Pedro? Volvamos a las hojas secas. Pega las hojas secas. Marcos ¿Qué 9. le dijo Pedro? Desciende a Entonces, Capernaum. Desciende a Capernaum. Pedro, el de la Pascua, que hasta ahora nuevamente Pedro, que está, nuestros Pedros, nosotros como varones Pedros, ¿para quién fue esto? ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? Marcos 9:7. ¿Qué le dijo? Que le escuche, que oiga lo que el Señor dice. No. Oh, bueno, sí. Vea. Y su coda es la nube. Le dijo, del Señor está sobre mí. ¿Qué le voy a decir? Le dijo, amén. ¿Sabe qué le dijo? Ándate donde María, ándate donde Ana. Ándate donde No le María. entendí nada. Ándate, ándate. ¿Sabe? Lo que le dijo Dios es a Pedro, no estoy diciendo a todos. Pero no se le entendió nada, yo no escuché nada de lo que dijo, perdón. Hable un poquito más lento. Sí, se escucha perfectamente. Debe ser problema del micrófono de Natalie. Sí, es la señal de Natalie. Pero bendito sea Dios, usted tiene esta para grabar, para de aquí, para seguir sacando el provecho. Hemos ido paso por paso. Pero mire, una cosa, les dice a todos. Bueno, vamos lo que nos dice a todos, lo que nos dice a Pedro. Vamos primero lo que le dice a Pedro. Bueno, lo que dice a todos. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Le dice Dios, escuche, este es mi hijo amado. ¿Qué dice Dios? A él oíd. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Este es mi Sucot. ¿Qué dice Dios? Este es el Él árbol es mi verdadero. sanador. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Es la vid Él tiene verdadera. sonido. No, él tiene la hoja verdadera. Él tiene la hoja verdadera. ¿Y la hoja verdadera en qué se convierte? ¿En qué se va a convertir la hoja verdadera? En rama. ¿Y la hoja verdadera en qué se va a convertir? En fruta. En fruta. ¿La hoja verdadera en qué se va a convertir? No se entiende nada. Si no entiende nada, si no entiende nada, no. Calle esas hojas secas de su corazón. Mire, por eso le pongo, no entiende nada esto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él es. Eres mi fruto. Él es el que completa los tiempos. Él es. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La oliva. Él es el aceite. El Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él es el que sacó a la verdadera. Él es el que puso el olivo natural y el olivo silvestre. Él es el que le puso a usted. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Él es de la sanidad. Él es la unción. Él es el olivo verdadero. Porque donde no hay verdadero se va a convertir en hojas. ¿Qué dijo? ¿Qué más dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él es el exaltado. ¿Qué dijo? Entonces, ¿por qué tenía que haber esos elementos en Sucot? ¿Por qué dijo Dios que tenía que haber esos elementos en Sucot? Porque todos estos elementos empiezan ¿en dónde? En la hoja. Empiezan en el sonido. Empiezan en el sonido verdadero del árbol verdadero.
que lleva espíritu, porque el espíritu sin árbol, ¿qué es? Una hoja muerta. Viento. Es un viento. Es un sonido extraño. Que se convierte en un sonido muy extraño, y ese sonido extraño se convierte en un árbol, se convierte en un tronco, y se convierte en un madero seco. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Dios? Entonces, ¿qué dijo Dios? Esto es Sucot. ¿Qué le dijo a Pedro? Entonces, ¿y qué le dijo a Pedro? Son dos únicos contextos. Se formó una nube y los cubrió. ¿En dónde está el otro contexto? El otro contexto está en María, cuando le dice, María, vendrá el Espíritu sobre ti y te Cubrirá. Y te cubrirá. Son los dos únicos contextos, originalmente hablando. Entonces, ¿qué le dijo? Marquito, mientras usted hablaba el día martes y ahorita también, yo recordaba el pasaje de la nube cuando los cubría a ellos también en la noche. En el día. Pero no. ¿No Sí, tiene nada que ver eso? Ketty, a María y a Pedro es el pasaje. Ya. Que vino el Espíritu a engendrar. Pero lo otro, mañana también tenemos que ver cómo es el asunto, y por la Pau nos vamos o sea, la Pau me abrió los ojos para poderlo hacer también con usted el día de mañana. Entonces, entendemos que es Sucot. Para Pedro fue decirle, todavía no puedo engendrar en ti el Espíritu porque estás lleno de hojas secas. ¿Y a quiénes les llevó Dios? Explícitamente, ¿a quién? Les llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. ¿Por qué a Pedro? Ya se da cuenta por qué a Pedro. Porque Pedro es el que tiene que unirse ¿a quién? Pedro tiene que unirse a María. Exacto. A Juan y a Ana. Tenía que unirse a Ana. En Pascua, si no hay una María o una Ana que le hable al Pedro, el Pedro no va a funcionar. Bueno, ya me extiendo un poco, pero ¿por qué a Pedro? ¿A Jacob por qué? ¿A Jacobo por qué? Porque Jacobo representa a Israel. Jacobo representa el primer Sucot. Jacobo representa el primer sonido. Ya hablamos del sonido del Sucot de animales. ¿Y a Juan por qué? Y a Juan, porque representa. ¿Representa qué, Adri? Ana. Amén. Representa a Ana, pero Juan representa. ¿Representa qué? Acampar al Sucot con Dios. Representa, exacto, Juan representa al Sucot. Y sin embargo, todavía Juan aquí no pudo ingresar, no ingresó. Cristo quería que ingresen, pero ellos ¿cómo estaban? No me diga aterrados, porque eso dice la Biblia. ¿Cómo estaban? Secos. Secos, amén. ¿Cómo estaban? Llenos de plagas, ¿cómo estaban? Sígame diciendo. Llenos de enfermedades extraños. Amén, exacto. Entonces, por eso, llenos de hojas extrañas. Entonces, la enfermedad, se da cuenta, lleno de sonidos extraños. Y después, por eso, los sonidos extraños le pesaron y dijeron lo mismo. Si preguntan por Elías y se preguntan por Moisés, ¿cuántas hojas extrañas había? O sea, 3, 5. Muchas.
Entonces, a Cristo oíd. ¿Cómo se oye a Cristo? El árbol. Como el viento moviendo las hojas. Primero, nuevamente, volviendo a las hojas originales y después haciendo que se convierten en ramas. Por eso estos 8 días, son 8 días. ¿8 días de qué son? Son 8 días de alegría. ¿Y por qué es alegría? Porque Dios le está diciendo, eres mi fruto. Gracias, Jimena, cómase, comparta. Le presenté la mesa que Dios mediante pudimos hacer. Porque mire, yo soy, ¿qué soy? No, yo no soy el queso, yo soy la tierra de la leche y la miel. Leche y miel. Yo soy la miel, ¿por qué? Porque la miel. Por la dulzura. Bueno, por la dulzura. Elemento por elemento. Y gracias, porque usted puede. Entonces usted no está compartiendo una comida, usted está compartiendo ¿qué? Está compartiendo un espíritu. Está compartiendo un sonido, está compartiendo una sanidad, está compartiendo unas aguas, está compartiendo un Moisés que vuelve a Cristo, está compartiendo un Elías que vuelve a Cristo, está compartiendo un tiempo que tiene que completar. Porque antes, con hojas secas y hojas extrañas, ¿usted qué compartía? Plagas. Y no importa que se llame cristiano. Hoy es el día de mirar todos los Sukkots. Hoy es el día. Y usted dice, yo no soy judío, no tengo Sukkot. El momento que dice no tengo Sukkot, ¿qué está diciendo? No tengo a Cristo. No tengo a Cristo. No, le está diciendo no tengo no ni tengo hojas. árbol. No tengo ni hojas, no tengo ni ramas. Y en cambio, imagínese los judíos, ¿qué están diciendo en el momento que están levantando su Sukkot? Muchas cosas, pero sobre todo, están compartiendo plagas. Y nada más ni nada menos que estamos en el año de ¿qué? ¿En qué año estamos? ¿Usted qué ha compartido? En el 2020 de las puras plagas. ¿Qué? Entonces, ¿qué ha compartido usted en su casa? ¿Ha compartido esta plaga? Esta plaga le muestra, mire ese sonido. ¿Ha compartido el coronavirus? ¿O ha compartido una verdadera sanidad? ¿O ha compartido un verdadero sonido? ¿Ha compartido a un verdadero sanador? Y se ha compartido a un verdadero sanador. Alégrese, porque recién aquí empieza el completamiento de este ciclo, de este año. Y este año nos lleva ¿hacia dónde? Nos lleva al año Shemitah, al año de la remisión, al año 7. Pero meterse en la casa y decir que tiene el coronavirus no le hace decir que tiene un Sukkot. ¿Qué le hace decir que tiene un Sukkot? Hoy haga su Sukkot. El Sukkot no se hace con ramas. Hoy haga su Sukkot y mañana comparamos el Sukkot que ha hecho con el Sukkot que les mostró Dios en el camino. Amén. ¿Alguna pregunta? Perdón, este higo me está tentando. Pastor Marquito, ahí sí yo tengo una preguntita. ¿Por qué es que el Señor en las ofrendas prohibió que se queme miel? La miel es rica. Que se queme miel. Sí, o sea, las ofrendas nunca tenían que ser ni con levadura ni con miel. ¿Qué hace la levadura verdadera? Bueno, la levadura verdadera leuda, pero la falsa es justamente lo contrario. Ya. ¿Y cuál es la miel verdadera? Tiene una mandarina. La miel verdadera es la palabra del Señor. Entonces contesta su pregunta. Con la verdadera palabra, ¿qué se hace? ¿Se quema o se asciende? Se asciende, sí. No necesita que se queme. Tienes razón.
Gracias, Pastor Pero- Marquito. Pero, o sea, yo realmente, yo realmente bendigo su vida, porque este es el primer, el Sukkot, que están todos los elementos y todos los elementos de su casa, y mire, con una con una evidencia tan fuerte de lo que hacen las hojas secas, que ahora nosotros podemos verlas incluso en el coronavirus, pero con toda la riqueza de lo que Dios está haciendo. Porque en medio de todas estas hojas secas, si ve el reverdecer que eso está produciendo a su vida, el reverdecer de la palabra, el reverdecer de su casa, el reverdecer de las verdaderas cosas, el reverdecer del verdadero Espíritu de Dios. Y echar abajo esas hojas, esas estructuras viejas y que lo único que producen es debate y como dice el arcángel Miguel, y reprensión Contienda. y contienda. Entonces, ahora la tarea. Si Cristo Jesús y el Padre les mostraron un verdadero Sukkot, si usted pudo ver, escúcheme esto, si usted pudo ver en la transfiguración, lo que se llama la transfiguración, pudo ver las hojas verdaderas, pudo ver las hojas falsas, pudo ver a Elías, a Moisés, pudo ver a los apóstoles, al temor, pudo ver el Sukkot de los apóstoles, pudo ver a dónde querían meterle los apóstoles a Cristo y a dónde le querían meter, pudo ver qué más, pudo ver lo que pasó después de las enramadas, pudo ver qué más, pudo ver los frutos de ellos, qué frutos tenían ellos. ¿Qué tipo de frutos tenían ellos? A ver, ¿qué tipo de frutos tenían ellos? Frutos amargos. Frutos amargos, Adri. Alguien más, ayúdele El a Adri. cítrico. Secos, Amargo. sin semilla. Secos, La falsa uva. La uva Cítricos. Entonces, ¿en qué tierra estaban ellos? La de la amargura. La de la amargura. El Y desierto. entonces, ¿qué tierra les mostró Cristo Jesús? Leche y miel. Leche y miel, ¿quién dijo? Leche y miel, a ver, ahí es cuando da sentido que por qué nos llamamos casa del Dabar, por qué usted es varón y hembra, por qué usted es mujer, por qué Sukkot es Sukkot. ¿Ah? Todo eso les mostró Cristo Jesús, les mostró la leche y la miel, les mostró todo. Eso es Sukkot. Entonces, no necesita mirar. Dios no necesitó, Cristo Jesús no necesitó mostrarles frutos arrancados. ¿Qué les mostró Cristo Jesús? Árboles verdaderos y hojas. ¿Y ahora qué me mostró usted? No importa que me muestre a mí, muéstrele a Dios, muéstrele a su casa mismo, muéstrele a su vida, por lo menos muéstrele los frutos arrancados para que vea que usted no es un fruto arrancado, sino nuevamente sea un fruto de una tierra verdadera que hoy le devuelve Cristo Jesús. Estos 8 días son los días más alegres, más festivos, más bondadosos. Tire la casa por la ventana, pero no, no a despilfarrar. Así es. Dar a los ciegos. Ya va. El fruto a quién es que da. ¿A quién es que da su fruto? No, es para alegrarse, es para usted mismo, es para su casa, es para su vida, es para que se alegre. ¿Quién se tiene que alegrar? Ya que lo mencioné. Es para compartir y ser feliz. Pero ¿quién tiene que alegrarse? Los niños y nosotros y todos con los que compartimos. Los que tenemos voz. No, vaya Levítico y vaya Deuteronomio. Tiene que alegrarse. Alégrese
la que no tuvo hijos, las... No. En Sukkot directamente. Primerito, ¿quién tiene que alegrarse? Están completos. No, primerito, los hijos. Y si se alegran los hijos, ¿quién tiene que alegrarse? Los padres. Los hijos, los padres, las siervas, el extranjero, la viuda, el huérfano. ¿Pero de dónde? De su casa, no de afuera de su casa. Bueno, amén. Bueno, amén ya. Mi Sukkot espera. Que el Señor, con todo eso que les mostró, mañana vamos a ver cómo ha construido su Sukkot. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor alce su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro, refleje la luz de Cristo Jesús. Nos vemos mañana a la misma hora. Antes de las 6:30 tenemos que así mismo estar terminando. Por favor, Carlitos, si me ayuda, la alabanza ahora estuvo súper bien, muchas gracias. Y estaríamos empezando también el día de mañana a las 5 de la tarde. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén, pastor, bendiciones. ¿Alguna pregunta, por favor? Amén, Marquito, gracias. Bendiciones. Marquito, mañana también volvemos a armar otra mesa entonces, ¿no es cierto? No, ya no es de los frutos. O sea, Hasta luego, pastor Marquito. Hasta luego, pastor Marquito. Hasta luego, pastor Marquito. Mañana es día del Sukkot. Ahora mostramos los elementos, pero mañana vamos a ver cómo ha hecho su Sukkot. Todos los días se celebra. Bendiciones, un abrazo. Muchas gracias. Hasta mañana a todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias.